para poder tratar de abordar un poco más esta situación y en perspectiva con lo que sucede entre Estados Unidos, donde dicen que ya van saliendo, lo que nos han dicho aquí desde el subsecretario de Hacienda y los distintos actores. Le agradecemos a Gabriel Casillas, él es economista en jefe de Barclays para América Latina. Muy buenas tardes, cuéntenos cuál es su primera impresión ante esta situación que estamos viviendo en México. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues mira, básicamente estamos viviendo un entorno bien complicado a nivel global, más o menos lo platicaste, ¿no? Tenemos alta inflación y además por el otro lado algunos indicadores que están mostrando algo de debilidad económica a nivel global. Entonces es un mundo complicado porque normalmente cuando vemos mucha solidez económica a veces sube la inflación y cuando vemos debilidad baja la inflación. Pues en este caso no está ocurriendo, estamos teniendo pues algo raro que es debilidad económica y alta inflación. Entonces a esto en el pasado, en los 70s, cuando ocurrió a nivel global, se le llamaba estanflación, ¿no? Por la palabra esta combinada de estancamiento e inflación. Hoy por hoy no estamos viviendo estanflación, estamos viviendo alta inflación con posibilidades de una recesión a nivel global para finales de este año o el año que entra. Pero mientras esto ocurre, pues claramente los bancos centrales no se pueden quedar con los brazos cruzados, tienen que subir la tasa para atajar este problema inflacionario. Entonces, por eso efectivamente hemos visto los bancos centrales de mercados emergentes subir tasas y ahora también de economías avanzadas como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Y bueno, pues el Banco de México nos está quedando atrás. El Banco de México empezó este ciclo de alza de tasas, como bien tú ya decías, ya lleva 10 alzas desde junio del año pasado. Y bueno, pues el día de ayer subieron tasas 75 puntos base, ¿no? 0.75 y la subieron a 8.5, que como tú bien dijiste es el nivel más alto desde que Banco de México adoptó esta tasa. Entonces, bueno, ¿qué sigue hacia adelante? Pues probablemente el Banco de México tenga que seguir subiendo al mismo ritmo que está subiendo la Reserva Federal, ¿no? Y aquí pues hay varias explicaciones, pero la más importante, Enrique, es que en México lo que más funciona para transmitir la política monetaria, o sea, las alzas de tasas hacia la economía y atajar la inflación, lo que más funciona es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio, pues hemos visto cómo ha estado muy fuerte y mucho tiene que ver con la política monetaria del Banco de México, que justamente busca pues que la volatilidad del tipo de cambio esté lo más baja posible y con ello pues no haya estas expectativas de inflación mucho más altas hacia adelante. Ahora bien, ¿estaríamos pensando en que bajo esta expectativa el Banco de México se sigue alineando a los crecimientos que tiene la FED? Sí, definitivamente. Ahorita el diferencial entre la tasa de fondos federales en Estados Unidos y la tasa de referencia de Banco de México es de 6 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, si este diferencial por algún motivo la Reserva Federal sigue subiendo y Banco de México no, entonces este diferencial se acorta y eso puede empezar a hacer que haya no una fuga, pero sí una salida de ciertos capitales y te vaya depreciando el tipo de cambio, te lo lleve a 21 o 22 y es justamente pues lo que no se quiere. Lo que se quiere no es que se quiera controlar, lo que se quiere es que de repente no se vuele el tipo de cambio y eso pues agrega las presiones inflacionarias que ya estamos viviendo. Ahora, hay quienes piensan que ya lo más alto de esta no crisis, pero de esta situación que estamos viviendo ya pasó porque en el índice de precio al consumidor el mes pasado, el último reporte que dio el INEGI, hubo una ligera disminución, entonces pensarían que ya pasó lo peor. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Pues efectivamente, ¿no? Es la primera vez que vemos la inflación en Estados Unidos disminuir en un mes, ¿no? Que venía sube y sube y sube, pero como dice el dicho, ¿no? Una golondrina no hace verano. Entonces no quiere decir que ya por esta baja pues vayamos a ver una tendencia a la baja. Pareciera ser que sí. Nuestro equipo de análisis económico de Barclays aquí en Nueva York, que se fija en la economía americana, efectivamente piensa que ya ese es el pico y que de aquí en adelante hará una tendencia a la baja. Y eso hará que la Reserva Federal no pare, pero que ahora que siga subiendo tasas lo haga pues a un ritmo menor, ¿no? La última vez, igual que Banco de México, pues lo hizo de 75 puntos base. Entonces es probable que en septiembre a lo mejor ya nada más haga medio punto, ¿no? 50 puntos base y vaya bajando este ritmo para que antes de fin de año ya acabe este ciclo alcista. Eso podría pasar aquí en Estados Unidos y si es así, Banco de México lo seguiría hasta ese punto y ya. ¿Qué tan cierto puede ser, y en su experiencia como analista, que podamos mantenernos por ahí del 9.5 a finales de año? Bueno, justo esa es nuestra expectativa para Banco de México, que esté 9.5% para fin de año y pues que ahí se quede un tiempo, ¿no?
que se quede por un tiempo ahí hasta que ya las situaciones inflacionarias ya bajen realmente, o inclusive que la Reserva Federal, si es que entramos en este territorio de recesión en 2023, entonces también pudiera bajar tasas Banco de México junto con la Reserva Federal, pero nosotros vemos eso como nuestro escenario base, eso es lo que pensamos que va a ocurrir, Enrique. O sea, es bueno en materia de economía, pero la gente, vamos, no verá disminuir pronto ni a mediano plazo los precios, que es lo que la gente al final del día ve afectado en la economía doméstica. Claro, pues mira, la verdad es que hay muy pocos precios en la economía que realmente bajan, ¿no? Normalmente son algunos agropecuarios, etcétera, pero realmente lo que va a pasar es que van a dejar de subir, ¿no? Y con eso es como se ataja la inflación, y eso es lo que probablemente vayamos a ver hacia adelante. Y yo sí creo que la inflación en México todavía no toca pico, sino que va a tocar en agosto a un nivel alrededor de 8.4%, y ahí empezará la tendencia a la baja. Pero eso implica todavía aumentos, ¿no? Entonces va a llegar un momento hacia finales de año en donde los precios ya dejen de subir, pero muy pocos precios bajan, desafortunadamente, ¿no? Sí, ¿no? Y luego tenemos situaciones como la de los alimentos en esta situación. Los refrescos, México es uno de los consumidores, bueno o no, pero es uno de los más altos consumidores de estas bebidas azucaradas y se mantienen a la alza. Es complicado, ¿no?, para la economía doméstica esto. Sí, sin duda, ¿no? Y lo peor es que los sueldos nunca se ajustan al mismo ritmo. Entonces va uno perdiendo pues, poder de compra con el salario que uno tiene. Y eso es desafortunado, ¿no? Por eso es un impuesto que afecta a todos, pero sobre todo a los más vulnerables, y por eso es tan importante que se ataje este problema. Ahora, el gobierno también, por su lado, además del Banco de México, también ha hecho cosas, ¿no? Y más que el pacto, el famoso PASIC, yo creo que lo más importante es el subsidio a los precios de la gasolina. Creo que eso ha sido clave, si no la inflación estaríamos hablando de niveles de 11.4, 11.5% en lugar del 8.10 que mencionaste hace ratito o del 8.4 que probablemente veamos en agosto. Entonces sí se está haciendo un esfuerzo, pero claramente venimos de una serie de choques globales, ¿no? Primero con toda la parte pandémica, luego la pospandemia y luego tenemos la guerra. Entonces han sido demasiadas cosas juntas que desafortunadamente pues han tenido estos resultados, ¿no?, en tema de inflación. Justamente, ¿habría que tomar con cierta cautela esta situación para los inversores o cómo podrán verlo aquellos que cuentan con algo de recursos y quisieran no verse afectados por esta situación de la inflación? Pues mira, normalmente los inversionistas de carácter financiero encuentran en varios instrumentos financieros una forma de protegerse. Una de ellas es con los famosos UDI-bonos, ¿no?, que normalmente pues, pagan la tasa de interés más la inflación. Entonces eso claramente pues, está protegido. También los instrumentos en los bonos, sobre todo en la parte de CETES o hasta los bonos M, también tienen cierta protección de la inflación porque se van ajustando a esta inflación. Entonces hay diferentes formas de protegerse más allá del dólar, que no necesariamente el dólar te va a proteger, más cuando el peso está tan fuerte. Esa es una buena forma. Otra forma, muchos aprovechan comprar de activos reales, ¿no?, como una casa, un apartamento, una cosa así, que bueno, normalmente pues cumple con este tema de guardar de la inflación. Lo malo es que no son tan líquidos, ¿no? Cuando uno lo quiere vender, no lo vende uno de un día para otro como un bono, ¿no? Eso es lo que normalmente se hace. Ahora, mucha parte de la población en México pues no tiene acceso a estos instrumentos de manera tan fácil o no sabe cómo obtenerla, porque con CETES directo ya se volvió algo más sencillo. Claro. Pero pues mucha gente lo que tiene que hacer es trabajar más, ¿no? A veces la cosa que luego hay que hacer, ¿no?, para salir de esto y poder no perder tanto poder de compra, ¿no? Ahora, ¿qué tan atentos tendrán que estar los especialistas como ustedes a la previsión que hagan en el presupuesto de egresos para el año próximo y con eso poder medir cómo va a estar México? Bueno, es muy importante claramente la parte de crecimiento para poder estimar muy bien los ingresos y también la parte de precio del petróleo y producción petrolera, ¿no? Esos son como los insumos básicos para la parte de los ingresos. Entonces hay que tener buenas estimaciones para poder prever bien esa parte. Y en ese sentido, pues entonces poder ya ver cuánto se va a gastar. Probablemente es así, ¿no? Primero se ve cuánto se va a ingresar, se estima y luego la parte de gasto. Y en la parte de gasto, pues un punto bien importante va a ser justamente si se subsidian las gasolinas, si continúa este subsidio o no. Entonces esa es una parte muy relevante. Otra parte relevante es el tema de cómo hacer con algunos fondos, ¿no?, de estabilización que normalmente están listos por si hay algún tipo de recesión. Entonces, como a nivel mundial se está hablando de una recesión que no es necesariamente va a pasar a fuerza, pero puede pasar. Entonces sí se tienen que tener estos fondos de estabilización por si acaso hubiera alguna contingencia en 2023, ¿no? Eso es yo creo que la parte más importante. La inflación se toma en cuenta sin duda, sobre todo para hacer los cálculos, pero nada más para eso, ¿no? Ahora, decía por segunda ocasión que es verdaderamente importante tener estos
insumos, estos subsidios, dijo, a la gasolina. ¿Habrá que mantenerlos como política monetaria en México? O sea, como parte de las políticas públicas del gobierno. Mira, yo soy antisubsidio, a mí no me gustan a nivel personal. Se me hace que lo mejor en una economía es que esté más libre mercado y si en dado caso se le quiere ayudar a los más vulnerables, a estas personas se les den unas transferencias, ¿no? Eso es lo que ha funcionado mejor en el mundo. Creo que México lo ha hecho muy bien, pero en este caso en particular la gasolina, dado que es un precio que en México, a diferencia de otros países, nunca baja, siempre sube, todos los agentes económicos se ajustan cuando sube la gasolina, entonces tiene unos efectos no nada más de la gasolina, sino muchos efectos secundarios, sube todo, sube en el restaurante, sube todo por subir la gasolina. Entonces, dado eso, yo creo que en México está bien que se esté haciendo y además el gobierno lo está haciendo de manera muy responsable porque el dinero que se utiliza para subsidiar la gasolina es justamente el dinero adicional que llega por el alto precio del petróleo con las exportaciones petroleras. Entonces, como que, vamos, en la medida que sube el precio de la gasolina, también el petróleo, ¿no? Y viceversa. Entonces, hay una manera de que los ingresos del gobierno vayan subiendo conforme sube el precio de la gasolina y eso hace que pues, se compense, ¿no? Y que no represente un gasto más fuerte para el gobierno desde otro sentido. Entonces, de una manera responsable, como lo ha estado haciendo el gobierno, creo que sí hay, no nada más ayuda a los que tienen coche, sino ayuda realmente a una gran parte de la población por estos efectos secundarios que hay en el caso particular de México. Entonces, yo creo que sí lo van a seguir haciendo en la medida que se necesite. Es decir, ¿mantendría la cadena de valor en cuanto a la producción? Sí, definitivamente. Bien, y es que pues esta situación nos genera pues muchos asegúnes, pero a ver, hace rato también mencionaba, usted las previsiones que hacen es al 9.5 la inflación al cierre del año y el avance para el próximo, ¿ya tienen un estimado? Sí, pero el 9.5 es la tasa de interés. La inflación para fin de año nosotros traemos 7.5%. Y para el 2023 tenemos 4,5%. Muy bien, pues le agradecemos estos minutos dedicados a Milenio y por supuesto quedamos al habla si le parece. Claro que sí, me dará mucho gusto y saludos al equipo y a todo el auditorio. Gracias.